Yo vengo del departamento del Cauca, de caminar de manera permanente defendiendo la vida, el territorio y los derechos humanos. Paloma viene desde la otra orilla, que es esa política enquistada del odio, del racismo y la exclusión. Catherine Miranda en su momento utilizó las insignias de la movilización indígena, de las luchas indígenas en Colombia. El señor Polo Polo utilizó los sectores afro para elegirse en el Congreso de la República. Y muchos de los quemados en este nuevo Congreso son el claro ejemplo del poder constituyente sobre el Congreso de la República. ¿Usted realmente cree que un país puede estar gobernado por personas que se contraponen en ideas y en ideologías? No se hagan ver como populares cuando nunca lo han sido. Iván viene de ser víctima de crímenes de Estado porque asesinaron a su padre. Yo vengo de ser víctima de crímenes de Estado por haber sido asesinado mi esposo. Y eso nos ha llevado a defender las víctimas, a defender la vida. Al momento de que se formalizó tu llegada a esta fórmula presidencial, pues han existido diversos brotes de racismo en todo el territorio nacional. ¿Cómo has recibido tú estos mensajes tan ignorantes, tan desproporcionados de muchos sectores que no conciben esta elección de Iván Cepeda? Se estigmatiza la minga como si la minga hubiera surgido de una práctica o de un vicio. Esa época fue la del presidente Álvaro Uribe Vélez, que con la política de seguridad democrática desplazó mucha gente, asesinaron personas. De tu candidatura desafía el centralismo en Colombia. Esa idea que nos metieron en la cabeza de que los gobiernos se basan todo el tiempo en lo meritorio, en la meritocracia. Cuando hablo de descolonizar el pensamiento es porque también nos han enseñado que solo el que está en una academia, que tiene el bachillerato, la universidad, la maestría o la especialización o el doctorado, son los que pueden y son capaces de direccionar un país. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar "no pasarán", como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. En un país donde hay candidaturas que arman fórmulas vicepresidenciales sin una visión común de país, sin acuerdos básicos sobre derechos fundamentales y candidaturas más pensadas para sumar votos que para gobernar, pues nace este podcast, que vuelve además con una nueva temporada enfocada en las próximas elecciones presidenciales y obviamente en esta nueva y última legislatura importante donde vamos a formalizar y donde vamos a potenciar todas las reformas sociales. Hoy nos acompaña una mujer que no llegó a la política desde los privilegios, sino desde el territorio, desde la lucha, desde la resistencia. Estoy con Aida Quilcue, que es lideresa indígena del pueblo Nasa, senadora de la República y una de las voces más firmes de los derechos humanos, la vida y la paz en Colombia. Su historia está atravesada por el conflicto, pero también por la dignidad de quienes no han dejado de exigir justicia. Aida hoy es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y representa una apuesta absolutamente clara por un país que escucha a sus pueblos, que reconoce sus deudas históricas y que entiende que la democracia también se construye desde los territorios. Para mí, como congresista de la República de la coalición Pacto Histórico Verde, es todo un honor. Además, Aida, porque desde el departamento de Caldas hemos empezado a promover tu candidatura, la de nuestro compañero Iván Cepeda, que estés hoy en exclusiva con nosotros. Tengo entendido que es la primera entrevista que das a un medio de comunicación, en este caso a nuestro podcast, y quiero primero darte las gracias por toda tu lucha histórica, empezar este podcast reconociendo y admirando tu histórica labor y poniéndome a tu disposición como también un luchador que desde el poder constituyente y desde el poder popular se religió para este nuevo periodo legislativo. Además, con muchas ganas de trabajar por las reformas sociales que se vienen. Aida Quilcue, bienvenida a este podcast No Pasarán. Bueno, muy buenos días, Santiago, su equipo y toda la audiencia de este programa tan importante que le llega a las distintas regiones del país y sobre todo a quienes han estado muy pendientes de esta coyuntura que es importante e histórica para Colombia. Senadora, a veces lo obvio en lo político pues no es el camino más transitado, pero a mí me corresponde hacerlo porque lo que yo quiero hacer con este podcast es en el interior del país y en muchas zonas de nuestro país donde esta decisión de nuestro futuro presidente Iván Cepeda se ha tomado con tanto racismo, con tanta ligereza,
pues que podamos hacer caer en conciencia de la gente de su importancia para este país, de su importancia para la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas. La senadora Aida Quilcue ha sido una mujer luchadora históricamente. Es de la comunidad Nasa, viene de tierra adentro, Cauca, y yo quiero que arranquemos precisamente por eso, porque le contemos a la ciudadanía la importancia histórica que su merced ha tenido en la lucha por la defensa del medio ambiente, por la protección de nuestra casa en común, por la protección de las comunidades indígenas. Por favor, senadora, y yo sé que esto sonará, yo lo tengo claro, pero yo quiero que usted le haga caer en cuenta a esa otra ciudadanía dispersa la importancia suya en la democracia colombiana. Bueno, yo creo que la presencia mía obedece a toda una lucha histórica y milenaria de los pueblos originarios, y que es importante recordar que desafortunadamente los pueblos indígenas, muchos de ellos fueron extinguidos, y que los 115 pueblos indígenas que aún hacemos presencia en el país es porque hemos resistido, hemos dignificado nuestro proceso, y que junto a este proceso hemos caminado de la mano con pueblos como el pueblo campesino, el pueblo afro, que viene desde un proceso de esclavitud muy fuerte, igual que el nuestro, que hemos caminado también en el marco de las luchas sociales y populares. Me refiero a los estudiantes, a las mujeres, a muchas expresiones del país. Pero más allá de eso es porque los pueblos indígenas, y en especial el pueblo Nasa, también tiene una cultura, una costumbre, y esa costumbre es que nosotros desde muy pequeños o pequeñas caminamos alrededor de nuestros padres para aprender y llevar ese legado del cuidado de la vida y de la madre tierra, y por eso nosotros hablamos de ese contacto armónico entre naturaleza y nosotros, porque la madre tierra tiene vida. En muchas de las concepciones occidentales, en la escuela, por ejemplo, a mí me enseñaban que la piedra no tenía vida, que era un ser inerte. Para nosotros, en la espiritualidad y la cultura, tiene vida, y así como muchos elementos de la naturaleza. Así es de que somos parte de ese legado, somos parte de esa lucha que nos ha correspondido no dejarnos extinguir, parte de esa lucha que nos ha correspondido dignificar, porque también la palabra indio era un estigma, o sigue siendo un estigma para muchos sectores del país, era un insulto. Para nosotros es como esa palabra indio, que no es nuestro, lo dignificamos, porque podríamos entonces desde la práctica demostrar que nosotros tenemos una sabiduría ancestral, que nosotros le aportamos al país desde lo que hacemos, y que también somos colombianos y colombianas que hacemos parte de este país, como lo dice la Constitución Política de Colombia. Cuando tú dices que has tenido que hacer una defensa vehemente de derechos humanos, una lucha de resistir a una cantidad de violencia, me gustaría mucho que habláramos precisamente de eso. Se habla mucho de la gobernanza paramilitar, que en su momento, a través de la estigmatización de los pueblos indígenas, arrasó con comunidades enteras. Cuando tú dices resistir, ¿resististe a qué? Bueno, yo he caminado muchos procesos locales, y creo que justamente la escuela o la universidad de la vida ha sido eso para mí. No ha sido la academia, con eso no desvirtúo la academia, porque son conocimientos complementarios, y he caminado desde muy pequeña siendo autoridad indígena en los distintos niveles, y ya llegando a los temas de carácter regional, como fue el Consejo Regional Indígena del Huila, porque esas comunidades como la mía, o yo venía de la tragedia o la avalancha del río Páez, y nos vimos desplazados, obligados a desplazarnos a otros territorios. Entonces la llegada de muchos indígenas a otros departamentos era que no tenían derecho a la educación,
no tenían derecho al acceso a la salud porque eran de otro departamento, entonces tenían que regresar. Regresaban al departamento donde eran y les decían, ustedes no pueden tener acceso acá porque ustedes están en otro departamento. Entonces fueron razones a las que acudimos a muchos diálogos, trámites, acciones que nos permitió hacernos escuchar para que ese derecho fundamental de nuestros comuneros y comuneras fueran escuchadas. Pero además, para el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, en el año 2007, donde fui la primera mujer en los 37 años de vida del CRIC, llego como primera mujer representante legal y consejera del CRIC. Y eso fue una situación bastante compleja porque sabemos que hay una práctica enquistada en la sociedad y especialmente en los gobiernos de que si es indígena y si es mujer, pues peor, porque no nos escuchaban. Yo llamé muchas veces para dialogar sobre los temas estructurales del Cauca, lo social, la violación de los derechos humanos, porque en ese momento se hacían los falsos positivos, se mataba a la gente, se despojaba a la gente, no importaba desplazar. Entonces, nos vimos en la obligación, y por eso hoy quiero reivindicar la minga, porque se estigmatiza la minga como si la minga hubiera surgido de una práctica o de un vicio de los indígenas, como lo han dicho, y no de una verdadera necesidad que nos obligó a decir que éramos presencia viva del Cauca y de Colombia. Entonces, esa época fue la del presidente Álvaro Uribe Vélez, que con la política de seguridad democrática desplazó mucha gente, asesinaron personas, no solamente indígenas, sino defensores y defensoras de la vida, y que a partir de ahí en la minga pues empezamos a alzar nuestras voces para decir que respetaran la vida, que respetaran el territorio, que respetaran los pueblos indígenas, sociales, campesinos, afros, y que había que levantarse de cara al país. Senadora, ahorita por estos días estamos viendo pues el afán de muchos proyectos políticos de tratar de atraer votos, y esto lo hacen meramente como un ejercicio estético, como un ejercicio desde la banalidad, y el último ejemplo es, por ejemplo, la decisión que ha tomado Juan Daniel Oviedo, a veces incluso defendiendo algunas causas progresistas, de adherirse a lo más rancio de la política de extrema derecha, incluso a una candidata que por su antepasado familiar incluso también tuvo que ver mucho con la persecución a sus comunidades indígenas. ¿Usted realmente cree que un país puede estar gobernado por personas que se contraponen en ideas y en ideologías, como pasa con esta dupla presidencial? Ya quiero que empecemos a entrar en materia sobre lo que está pasando políticamente hoy en Colombia. Bueno, yo vengo del departamento del Cauca, de caminar de manera permanente defendiendo la vida, el territorio y los derechos humanos, pero también venimos de un proceso comunitario, social y popular. Paloma viene desde la otra orilla, que es esa política enquistada del odio, del racismo y la exclusión. Con eso no quiero decir que Colombia pueda tener cambios, eso esperaríamos todos, y que ojalá ese odio que a veces veo en muchas expresiones, sobre todo en los temas populares, sociales e indígenas, no se enquiste o no se siga enquistando en la sociedad, porque también es cierto que la democracia en el país y la constitución política de Colombia afirma que en Colombia existe una diversidad étnica y cultural, pero también caben los demás, y yo creo que nosotros, que hemos sido los más golpeados, hemos sido capaces de acudir al diálogo y acudir al respeto y a la libertad, y yo creo que eso es lo que esperamos. Espero que en el ejercicio de la democracia la extrema derecha siga su proyecto político, pero no, yo llamaría a que no
no se hagan ver como populares cuando nunca lo han sido. Nosotros venimos, no vamos a, a copiar las prácticas de las luchas de los demás, porque nosotros tenemos nuestras propias luchas y esa será nuestra bandera de campaña, como es la de Iván. Iván viene de ser víctima de crímenes de Estado porque asesinaron a su padre. Yo vengo de ser víctima de crímenes de Estado por haber sido asesinado mi esposo, y eso nos ha llevado a defender las víctimas, a defender la vida, y hemos generado procesos desde distintos espacios. Eso nos junta. No quiero decir que ahora nos estamos revictimizando, sino que estamos poniendo en una agenda a que este país debe cambiar, y debe cambiar para los más excluidos, que la voz de quienes no han tenido voz puedan tener esa voz, que muchos derechos que han sido desdibujados y que lo hemos empezado a construir desde el Congreso de la República, sobre todo en temas de las reformas, pues se sigan dando, porque aquí no vamos a cambiar el país solamente en debates, sino haciendo acciones concretas como lo hemos hecho en el Congreso y los hemos hecho en los procesos sociales y populares. Senadora, yo siento que ya es el momento de la campaña política, comenzó a toda velocidad, máxime cuando el pacto histórico en Colombia ha arrasado en materia legislativa, en materia congresional. En el caso específicamente de mi departamento, nosotros venimos de una coalición pacto histórico, y el resultado para un departamento tan simbólicamente agresivo con la diferencia es desbordante. Sacamos 73.000 votos, incluso por encima de los partidos tradicionales. Esto tan importante que usted me está comunicando en este podcast, esa lucha por sostener y priorizar una agenda de personas que históricamente han sido excluidas, ¿cómo la vamos a materializar en una estrategia comunicacional que tiene que empezar a llegar a todos los rincones del territorio? ¿Cómo se va a empezar a priorizar esa agenda de visitas? Bueno, primero pues vamos a llegar a las regiones. Yo creo que nuestra campaña con Iván es con el pueblo, para el pueblo y de cara al país. Y esa es nuestra campaña, vamos a llegar a las comunidades. Yo vengo desde ese proceso social y popular, y esta vez hemos dicho con Iván que vamos a reactivar la minga para conversar, la minga para presentar nuestro proyecto político que muchos conocen, pero algunos aún es necesario explicar con claridad, para decirle que la democracia se ejerce libre y consciente, porque la campaña nuestra no tiene, primero no tiene esa práctica tradicional de la compra de votos. Nuestra práctica no tiene ir a obligar a la gente. Yo creo que la gente, en el marco de su realidad, nos escuchará y nos ha escuchado tanto que hoy este voto que hoy posesiona el pacto histórico como primera fuerza del país no tiene nada que ver con esas prácticas, tiene que ver con la decisión libre de muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy le apuestan a esos cambios y a la construcción de país. Al momento de que se formalizó tu llegada a esta fórmula presidencial, pues han existido diversos brotes de racismo en todo el territorio nacional. Por un lado, un sector férreo de oposición ha cuestionado todo lo relacionado a la preparación académica, suponiendo que solo la preparación académica es lo que puede, por ejemplo, priorizar o dar a entender la lucha de un pueblo, pero asimismo incluso sectores dentro del mismo progresismo solo lo redujeron a un hecho netamente simbólico. ¿Cómo has recibido tú estos mensajes tan ignorantes, tan desproporcionados de muchos sectores que no conciben esta lección de Iván Cepeda? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de la lucha y de la dignificación, y lo hemos llamado la descolonización del pensamiento, reaprender las cosas. Y eso hemos sido los pueblos indígenas, y cuando hablamos la descolonización, pues es desde nosotros, pero también desde los otros. Lo digo porque
Pongo ejemplo Quintín Lame. Quintín Lame nunca tuvo una formación académica, pero fue uno de los que nos dejó el legado de la ley de origen, cómo desde las voces de la madre tierra y la ley de origen significa eso, se puede hacer justicia no como lo concibe el mundo occidental, sino como lo concebimos los pueblos indígenas. De tal manera que cuando hablo de descolonizar el pensamiento es porque también nos han enseñado que solo el que está en una academia, que tiene el bachillerato, la universidad, la maestría o la especialización o el doctorado, son los que pueden y son capaces de direccionar un país. Yo no quiero decir que los que estudien y tengan estas posibilidades de llegar a estos espacios académicos no sean importantes, son fundamentales, y por eso yo llamo a la juventud a que tenemos que prepararnos, pero también hay que decirle al país, somos pueblos excluidos donde muchos campesinos indígenas nunca tuvimos acceso a la educación, a la verdadera educación y las garantías, como hoy hemos trabajado en el marco de este proyecto político y se ha materializado incluso en el Congreso de la República. Entonces, eso me parece importantísimo, pero eso no quiere decir que yo no esté capacitada porque he recorrido distintos espacios de los procesos organizativos, he recorrido espacios en el país y en el marco internacional. Seguramente no tengo esa idoneidad académica, pero tengo la idoneidad de la realidad de nuestros pueblos. Y eso hace a que nosotros lleguemos en la práctica a trabajar eso que tanto necesita el pueblo, las transformaciones, la otra manera de ver el mundo, la otra manera de gobernar, porque es que de aquí también se ha gobernado de manera vertical. Es lo que dicen de allá para acá y el pueblo qué, y por eso yo rescato mucho lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro y es como trabajar y gobernar con el pueblo. Y eso hace a que la gente se sienta incluida, no solamente en lo que se está haciendo en el Congreso y en el Ejecutivo, sino desde lo que se hace desde las bases sociales para defender un país, un cambio que merece un país distinto, un país que merece los derechos y la materialización de sus derechos, que seguramente tampoco lo vamos a lograr en su totalidad en estos 8 años, porque este proyecto apenas empieza, porque son 230 años que han gobernado el resto, pero que hemos emprendido un camino importantísimo y que sé que algún día, y lo he dicho con mucha fuerza, que nuestras nuevas generaciones puedan ver ese país que es de verdad, Colombia diverso, con mucha riqueza, con mucho conocimiento, y que eso es lo que queremos, y que ojalá podamos caminar libres en nuestros territorios. Además, Aida, porque me haces reflexionar respecto a que precisamente tu candidatura desafía el centralismo en Colombia, esa idea que nos metieron en la cabeza de que los gobiernos se basan todo el tiempo en lo meritorio, en la meritocracia, en la tecnocracia, y que solo son los economistas más reputados de Colombia los que tienen la capacidad de tomar decisión sobre los presupuestos de la gente. Y yo creo que eso en buena parte ha cambiado con este gobierno del cambio, y precisamente a eso voy. Yo creo que hoy Colombia no es el mismo país de hace unos años. Hemos tenido la oportunidad en equipo de sacar adelante reformas importantísimas en este Congreso, como la pensional, que hoy está en manos de la Corte Constitucional, de asuntos importantes en materia de dignidad laboral, a través de una reforma que devuelve dignidades a millones de colombianos. En materia de pobreza monetaria hemos hecho una reducción histórica, hoy la gente tiene más recursos, todo lo relacionado al salario mínimo vital, es decir, empezamos a habitar un país de mayorías, como yo lo denominé en mi campaña. Para Aida Quilcue, ¿qué ha cambiado estos 4 años en Colombia? Yo creo que ha cambiado muchísimo, y es la forma de gobernar y de dar el trato a los más excluidos. El hecho, pues yo vengo de las movilizaciones, pero en este gobierno que se han hecho también movilizaciones en defensa de algunas, en reclamo de algunas
cosas que no ha podido cumplir parte de ese gabinete de gobierno, no vimos al ESMAD sacándole los ojos a los jóvenes, o que nos hubieran matado, por ejemplo. Yo creo que la actitud incluso de la fuerza pública ha sido distinta, porque ya no nos vemos como esa fuerza pública y los ciudadanos distintos, sino esa fuerza pública que cumple un deber constitucional en el marco de la seguridad. Yo quiero resaltar eso, pero por otro lado resalto los cambios de que esas reformas políticas que nunca se daban en el país, que hoy los han hundido, que hoy dicen que es un problema, que son prácticas que no defienden al pueblo, eso dice la oposición y por eso han hundido muchas iniciativas, pero yo diría que son iniciativas que de verdad le devolvió la esperanza a todo un pueblo colombiano y sobre todo a los más excluidos, a los viejitos, por ejemplo, en el tema pensional, la renta básica. Cuando un gobierno se había acordado de que existían los mayores y mayoras más necesitados del país hoy con una renta básica? Yo creo que eso le llega al país y no porque quiera hacer un favor, es un derecho que se han ganado ellos, han trabajado toda la vida, han estado ahí, y para los pueblos indígenas es la sabiduría y la ciencia de nuestra familia. Entonces yo creo que reconocer eso es lo más bonito que uno puede mirar. La educación en las universidades públicas, creo que fue una de las reformas importantísimas para la juventud que luchó por años, que dio la vida y que se sacrificaron por mucho tiempo, de tal manera que son muchos los cambios que yo veo en este gobierno, que nos falta todavía, pero que para nosotros nos ha devuelto parte de esa esperanza, sobre todo en las regiones más apartadas del país. Catherine Miranda en su momento utilizó las insignias de la movilización indígena, de las luchas indígenas en Colombia. El señor Polo Polo utilizó los sectores afro para reelegirse o para elegirse mejor en el Congreso de la República. Personajes como la señora Lina Garrido con su mensaje de odio constante, y muchos de los quemados en este nuevo Congreso son el claro ejemplo del poder constituyente sobre el Congreso de la República, cómo el poder popular tiene y es soberano por encima incluso del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y gracias a estos personajes que utilizaron en algún momento la movilización social y el mensaje del cambio, se entorpecieron muchas reformas en el Congreso de la República. Aida, una vez tú estés allá en esa sede de la vicepresidencia construida por Rogelio Salmona, ¿cómo vamos a tener que reordenar esa agenda legislativa y cuáles van a ser las prioridades en materia de ejecutivo que le va a poner al Congreso de la República? Bueno, yo creo que la vicepresidencia de la República, quiero traerlo también a análisis, casi nunca tenía importancia. Yo creo que se elegía un vicepresidente en otros gobiernos o vicepresidenta, y eso como que ni nosotros mismos le dábamos importancia, porque no era tan importante como es en los tiempos de hoy. Y nuevamente digo que este gobierno nos puso a debatir esos temas, incluso sobre el tema de la vicepresidencia, la llegada de Francia, que abre un camino importante, que seguramente no logró todos los objetivos, pero que dejó un camino que a mí me parece importantísimo para trascender esa presencia de quienes no hemos podido estar o no habíamos estado. Entonces, una tarea que estamos construyendo es que no puede ser ajeno a un proceso que ya hemos caminado, y es que vamos a trabajar de la mano con nuestras bases sociales. Y nuestras bases sociales tienen muchas propuestas, y esas propuestas son las que hemos materializado en este gobierno de Gustavo Petro. Algunas, las que faltan, pues tendremos que hacerlo con mucho más fuerza, y que esa casa será de puertas abiertas para las mujeres, para los jóvenes, para los campesinos, para los afros, los indígenas, y que podamos conversar y tejer juntos. Esa es nuestra apuesta, y que ojalá esas iniciativas de reforma social, pues sea esa propuesta desde las bases sociales para llevarla al Congreso, porque hoy también tenemos que reconocer que hay una bancada numerosa, importantísima, que en la historia colombiana se ha logrado en este
tiempo del pacto histórico. Sobre todo porque nos han faltado cosas importantísimas, la reglamentación de la jurisdicción agraria, que es un tema que históricamente han esperado nuestros campesinos, asuntos importantes como la reforma a la salud, que hoy más que nunca creo que es un tema que tenemos que promover y que no creo que alcancemos a hacerlos en estos 3 meses que quedan de legislatura y entre otros temas. Yo necesito preguntarte algo y quiero hacerlo de la mejor manera. Creo que uno de los asuntos más importantes de la profundización democrática en la que tanto ha insistido el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, también pasa por hacer mea culpas. Hemos cometido errores que el mismo presidente ha reconocido. Incluso ahorita leyendo las 3 revoluciones de Iván Cepeda, él por ejemplo reconoce lo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los corruptos que allí existieron y que desangraron el propósito del pacto histórico. Pero yo también, por ejemplo, reconozco algunos errores, incluso un poco más comunicativos que de forma, por parte de la vicepresidencia, y no está mal reconocerlos, hace parte de cómo mejoramos y cómo hacemos una apuesta diferente en ese sentido. Tú acabas de nombrar un aspecto importante respecto al importante labor que ha tenido Francia Márquez, que abre un camino, que reconoce luchas, que pone en el tintero y en la conversación nacional temas, pero en esencia también ha sido una vicepresidencia que incluso muchos sectores del progresismo y de la lucha social sienten que le ha faltado llegar. Tú, como esa mujer que seguramente el 7 de agosto se va a posicionar como la nueva vicepresidenta en este país, ¿cómo has analizado ese trabajo conjunto que se ha hecho desde la vicepresidencia de la República? Bueno, primero es importante decir que 230 años de haber gobernado, de una institucionalidad que se ha instalado para gobernar a algunos, un racismo instalado de muchos tiempos, una exclusión instalada de muchos tiempos, no será fácil transformarlo en 4 o en 8 años. Sin embargo, creo que esas cimentaciones que hoy se dejan, que son muy importantes, serán base fundamental para fortalecerlos y revisar lo que falta por corregir. Yo vengo de un proceso social que me ha enseñado cómo trabajar con nuestros pueblos. Será parte de esa experiencia, de tal manera que falta mucho. Han habido errores. No voy a decir que va a ser un gobierno perfecto, porque mentiríamos decir que vamos a hacer toda la perfección, pero ahí es donde va a estar el poder constituyente, que es nuestro pueblo. Yo siempre tengo mucho respeto y mucha fe sobre nuestro poder constituyente, porque vengo de otros procesos comunitarios mucho más pequeños, que no es Colombia, pero que será el referente, y es cuando gobernamos alrededor y al lado de ellos, sí ganamos todos, y si nos equivocamos todos. Pero lo más importante de esto es que esa institucionalidad cambie, que podamos llegar mucho más a las bases sociales y que podamos gobernar junto a ellos. ¿Qué pasa si este proyecto político se interrumpe? Me gustaría que le explicaras a esta audiencia qué está en juego el 31 de mayo. Bueno, está en juego por quienes hemos vivido la violencia, la vida. Yo me imagino muchos procesos sociales, líderes, lideresas, porque ya así ha sido. Se desprendería la persecución mucho más fuerte. Y eso no quiere decir que no hemos sido perseguidos ahora, pero se ha minimizado. Las judicializaciones, el señalamiento, la desmantelación de derechos, porque ya no lo digo yo, lo hemos escuchado en muchas versiones. Si eso aprobó este presidente Petro, nosotros lo vamos a quitar. Echar para atrás. Lo vamos a echar para atrás. El reversazo de las reformas políticas que puede pasar si este gobierno tiene esa interrupción o este proyecto político. Entonces no podemos correr el riesgo de que esa construcción que hemos encaminado, que hemos soñado,
no pueda tener ese reversazo. Yo creo que tiene que ser irreversible, y esa irreversibilidad no es de Iván y yo. Claro que tenemos una responsabilidad, pero la responsabilidad es de quienes realmente van a decidir en las urnas. Senadora, no pasarán, ya para ir a la parte final de este podcast, es una consigna que históricamente se ha utilizado para hacerle frente a esos brotes de odio que nos han impedido reconocernos y que nos han impedido realizar diferentes procesos en defensa de los derechos humanos. Para Aida Quilcue, ¿quiénes no pasarán en el año 2026? No pasarán aquellos que han sembrado el odio, la exclusión, el racismo, el despojo de nuestros derechos. Así es de que el pueblo, como en muchas ocasiones nos levantamos con la frente en alto, levantarse con la frente en alto también significa decidir a conciencia y con libertad. Y eso es a lo que yo invito, así es de que no pasarán aquellos que persisten en la muerte, en la exclusión y en el racismo estructural. Antes de despedirnos, como congresista del departamento de Caldas, te quiero decir que de la mano del Poder Constituyente vamos a trabajar mucho para que seas vicepresidenta de Colombia. Bueno, yo le agradezco muchísimo porque sé que hay muchas voces como la de usted, pero más allá de las voces, el trabajo que lo acompaña, porque a nosotros no nos eligen porque llegamos ayer, nos eligen porque hemos caminado al lado de nuestras bases, y eso es lo que significa, así es de que haremos minga, y hacer minga es juntarnos, pensar, caminar, cogernos de la mano, y ese será nuestro proyecto político. ¿Me vas a acompañar en Caldas? Lo acompañaremos y allá llegaremos. Sucio, allá llegaremos, espero que la agenda en este poco tiempo nos dé, pero sí parte de la agenda es llegar a esas regiones del país. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted, espero que sigamos construyendo de la mano esto que va por buen camino. Pues para mí, como congresista reelecto, es todo un honor y un orgullo empezar esta nueva temporada de No Pasarán con una mujer tan impresionante como Aida Quilcue, una mujer luchadora, una mujer de resistencia en nuestro país y una mujer que no tengo la menor duda hará un papel absolutamente importante desde la vicepresidencia de Colombia. A ustedes gracias por estar siempre pendientes, a las más de 2 millones de personas que ven este podcast, que lo escuchan a través de las diferentes plataformas digitales, decirles que vamos a seguir haciendo una representación absolutamente coherente. Desde el día número 0 que llegamos a este Congreso de la República hemos trabajado para sacar adelante las reformas sociales y para que cada segundo de esta representación legislativa haya valido la pena llegar a este Congreso de la mano del Poder Popular y del Poder Constituyente. Gracias y nos veremos en el próximo capítulo, ojalá con Iván Cepeda, que estamos próximo a grabarlo en este podcast No Pasarán. Chao. Vamos a luchar, no pasarán, no pasarán.